Y nos adentramos en el bloque 5, vamos con el primero de los temas, el agua, composición y propiedades. En temas anteriores hemos estudiado la hidrosfera como una parte de la Tierra y hemos visto la importancia que tiene en el desarrollo de la vida en el planeta. Pues bien, en este tema vamos a estudiar cuál es su composición y sus propiedades. Además veremos cómo estas propiedades que tiene el agua influyen en los seres vivos. Y vamos ya con el primer apartado, composición de la molécula de agua. Hemos visto en temas anteriores que el agua puede hallarse en la Tierra en tres estados, bien en estado líquido, sólido o gaseoso. Y bueno, hay que decir que es una sustancia bastante común en el universo y en el sistema solar, donde se encuentra principalmente en forma de vapor o de hielo. La fórmula química es H2O, es decir, tiene dos átomos de hidrógenos que están fuertemente enlazados a un átomo de oxígeno y aquí formarían la molécula de agua. Pero no se enlazan de cualquier manera, sino que tienen una forma triangular plana, es decir, el ángulo que forman sus líneas de enlace es de unos 104 grados con 45, como vemos en esta imagen de aquí que os he añadido. Aquí lo saco, para que lo veamos mejor. Y de esta geometría de la molécula de agua que acabamos de hablar, junto con otra propiedad, la polaridad, de la que hablaremos a continuación, se van a derivar las propiedades bioquímicas más importantes de la molécula. Y vamos con el apartado 1.1, polaridad y puentes de hidrógeno. Aunque la molécula de agua es neutra, es decir, que carece de carga eléctrica, se pueden distinguir dos zonas en la molécula con cierta carga eléctrica, una de ellas positiva y la otra negativa. Estas dos cargas eléctricas se compensan y hacen que la molécula de forma global no tenga carga. El fenómeno de cargas parciales dentro de la molécula recibe el nombre de polaridad. Y las moléculas que presentan esta distribución de una carga eléctrica se conocen como dipolos. En el caso de la molécula de agua, la carga negativa la va a presentar el átomo de oxígeno, carga negativa, mientras que la positiva la van a presentar los dos átomos de hidrógeno. Y la polaridad de las moléculas es la responsable de su unión con otras moléculas de agua a través de lo que se conoce como puentes de hidrógeno. Esta imagen nos va a ayudar a entenderlo un poco mejor. Estos son los puentes de hidrógeno de los que hablamos, ¿vale? Estos de aquí. Y bueno, entre las distintas moléculas de agua, como vemos, se establece un tipo de enlace intermolecular, que es el que hemos señalado ahí, con la flechita azul, que es muy débil, son lo que hemos llamado los puentes de hidrógeno. Y un enlace por puente de hidrógeno se establece necesariamente entre una molécula con carga negativa, que en este caso es el oxígeno, ¿vale? Y otra con carga positiva, como es el hidrógeno. Oxígeno, nitrógeno. En este caso la imagen que he buscado tiene los colores cambiados con la que vienen en la junta, ¿vale? Digamos que esta sería en rojo y esta sería en azul, ¿vale? Sí, para que esté igual que la imagen de aquí. Y bueno, como hemos visto, una molécula de agua puede unirse con otras moléculas diferentes de agua, aunque los enlaces de hidrógeno se forman y se destruyen de manera muy rápida, ya que hemos dicho que son unos enlaces muy débiles. Bueno, y por ello es por lo que el agua es líquida, y es líquida a temperatura ambiente y tiene todas las propiedades típicas de un fluido. Y vamos con las propiedades físico-químicas. Las propiedades del agua vienen condicionadas por su estructura geométrica y por su polaridad, que a su vez permiten los enlaces entre moléculas por puentes de hidrógeno, lo que hemos comentado en el apartado anterior. Como ya sabemos, en la naturaleza es posible encontrarla en los tres estados de la materia. Puede estar el agua en estado sólido, líquido y gaseoso. Y bueno, a la presión de una atmósfera es líquida entre
0 y 100 grados, siendo su punto de fusión los 0 grados, que es cuando, digamos, pasaría de estar en estado sólido, que sería por debajo de los 0 grados, y a partir de esos 0 grados pasaría a estado líquido. Y su punto de ebullición es el de los 100 grados, que es cuando pasaría de estar en estado líquido, que es hasta los 100 grados, a hervir y pasar a estado gaseoso. Y indicar por otra parte que el agua pura es incolora, inodora e insípida, aunque para el consumo humano normalmente contiene minerales y sustancias orgánicas en disolución, que le pueden aportar algo de sabor e incluso olor, dependiendo de la concentración de los compuestos y de su temperatura. En los apartados siguientes vamos a ver las propiedades más importantes del agua. Y vamos con la primera de ellas, adhesión y cohesión. Y el agua tiende a mantenerse unida, pero bajo ciertas circunstancias se adhiere a otro tipo de moléculas. Esto es lo que llamamos adhesión, en la atracción de moléculas de un tipo por moléculas de otro tipo. Por ejemplo, con el agua lo tendríamos aquí tenemos una molécula de agua y se adhiere, tiene adhesión a la pared del vaso. Este ejemplo es el mismo que vemos aquí, ¿vale? Moléculas de agua, estas en rojo, se adhieren a las paredes. Moléculas de agua se adhieren a las paredes del vaso. Adhesión, unión de unas moléculas con otras diferentes. Cuando la atracción se da entre las propias moléculas, es decir, en este caso entre las propias moléculas de agua, se habla de cohesión de las moléculas de agua. Cohesión, que sería la unión entre molécula de agua con otra molécula de agua, esta unión. Eso es cohesión. Y aquí, por ejemplo, ocurre una con otra, estas uniones, ¿vale? Y también se unirían aquí, unas con otras, unidas entre ellas, ¿vale? Debido a esta cohesión de la que hablamos, el agua presenta una elevada tensión superficial. Cuando hay una superficie donde no hay moléculas encima de ellas, estas moléculas de agua que se encuentran en la superficie son atraídas hacia el interior de estas, como vemos aquí, lo que genera una tensión y se unen porque tiran fuertemente cada una hacia su lado, generando esa tensión superficial de la que hablábamos aquí. Igual vemos en este dibujito de aquí, cómo cada una tira hacia su lado y genera esta tensión superficial. ¿Y qué ocurre? Que esta película de moléculas superficiales se comporta de forma parecida a una membrana tirante, como digamos la superficie de un globo. De este modo es la tensión superficial la que permite que algunas plantas, por ejemplo, o animales acuáticos pequeñitos, puedan permanecer en la superficie del agua sin llegar a hundirse. Se dejan caer, digamos, o se apoyan en esta tensión que se genera aquí, ¿vale? Y otra consecuencia de la cohesión de las moléculas de agua es la capilaridad, fenómeno que permite que el agua ascienda por la grieta de la roca o por tubos muy finos, como por ejemplo ocurre con la savia en los vasos conductores de las plantas. Va ascendiendo. Y bueno, estas imágenes nos van a ayudar a entenderlo mejor. La capilaridad se debe a que la cohesión entre las moléculas de agua, que serían estas aquí azulitas, entre ellas, es menor que la adhesión del agua con la pared capilar del tubo, como ocurre, por ejemplo, aquí. ¿Y qué ocurre? Que el líquido sigue subiendo hasta que la tensión superficial es equilibrada por el peso del líquido que llena el tubo. Esto podemos verlo en esta otra imagen de aquí, ¿vale? Este agua irá en aumento, irá hacia arriba hasta equilibrarse con esta otra agua de aquí. Intentará equilibrarla. Y ese ascenso lo hará mediante esa adhesión a las paredes que va teniendo de las moléculas de agua con las paredes del tubo. Pues aquí va a ocurrir igual, irá adhiriéndose y ascendiendo hasta que esa tensión superficial es equilibrada por el peso del líquido que llena el tubo. Y vamos con el 2 puntos, termorregulación. El agua es
un buen regulador de la temperatura porque se calienta y se enfría lentamente, lo que contribuye a regular el clima y a que no existan temperaturas extremas. Esto se debe a que el agua necesita una gran cantidad de calor para elevar su temperatura, ya que se requiere una buena cantidad de energía para romper los puentes de hidrógeno. Como consecuencia, el agua almacena el calor y cuando se desplaza lo redistribuye, atenuando un poco las variaciones de temperatura, como ocurre, por ejemplo, con las corrientes oceánicas que se desplazan a lo largo del planeta, como vemos aquí en la imagen. Y esto influye en el clima terrestre, ya que el agua cálida atenúa los climas fríos. Aquí vemos las corrientes cálidas, esas flechas rojas, y las corrientes frías, las azules. Esta regulación de temperatura la vamos a entender mejor con esta otra imagen, donde vemos cómo llega el agua caliente en superficie, donde le está dando más el sol y se está calentando más, y luego, por ejemplo, al llegar a los polos se enfría y por debajo van a venir las corrientes de agua fría, digamos. Esto se va transmitiendo a lo largo de todo el planeta y regula un poco la temperatura entre el agua caliente que llega a zonas frías y ese agua que vuelve fría a zonas cálidas. Esta regulación de la temperatura o conservación, digamos, hace que las costas tengan unas temperaturas más suaves que la zona de interior de los continentes, ya que van a tener el agua a una temperatura que tarda en calentarse, pero también tarda en enfriarse, mientras que la temperatura en interior va a estar más condicionada por el tiempo que haga en ese momento concreto. Y esta termorregulación también está presente en los seres vivos. Los líquidos internos, como la sangre, tienden a mantener constante el equilibrio de temperaturas en el interior del cuerpo, calentando las partes más frías, como es la piel, la más externa, y enfriando aquellas más calientes, como pueden ser el hígado o los músculos. También el sudor nos ayuda a refrigerarnos en verano o cuando hacemos deporte, al evaporarse refrigerando la superficie corporal. El sudor es un líquido que se fabrica en unas glándulas de la piel y que lleva fundamentalmente agua y algunas sales y algunas sustancias de desecho. Cuando sudamos nos refrescamos, el sudor sale por la piel y se evapora. Entonces, para evaporarse necesita el calor que toma de la propia piel y por lo tanto la va a refrescar. Con el apartado 2.3, densidad y presión. La densidad máxima del agua se presenta a 4 grados centígrados en estado líquido. A temperaturas menores, las moléculas de agua se van a ordenar separándose unas de otras, lo que aumenta su volumen y disminuye su densidad. Es decir, que el agua presenta una mayor densidad en estado líquido que cuando se congela. Nosotros cuando metemos nuevamente una cubitera de agua en el congelador, cuando la sacamos congelada ha aumentado de volumen. Es decir, tiene más volumen pero menos densidad. Y bueno, esta es la razón por la que también el hielo, al ser menos denso que el agua líquida, flota sobre ella, como pasa en la Antártida. Y una de las consecuencias también de esta propiedad es que al flotar sobre el agua líquida, el hielo sirve de aislante térmico, permitiendo la vida acuática debajo de él, como ocurre, como decimos, en lugares como por ejemplo en la Antártida. En cuanto a la presión, el agua es un líquido prácticamente incompresible. No es fácil reducir su volumen mediante presión, pues las moléculas de agua están enlazadas entre sí, manteniendo una distancia intermolecular que prácticamente es fija. Uno de los aprovechamientos que el ser humano hace de esta propiedad son las prensas hidráulicas como esta que vemos aquí, que son un mecanismo formado por vasos comunicantes impulsados por pistones de diferentes áreas que, mediante una pequeña fuerza sobre el pistón de menor área, es decir, una pequeña fuerza sobre este pistón de aquí, permite obtener una fuerza mayor en el pistón de mayor área, que es este de aquí, que tiene todo este ancho de área. Tiene este poquito. Aquí lo vemos un poco mejor y una vez que esa presión se ejerce en este lugar de aquí, se acaba trasladando.
de aquí a aquí. Y vamos con el 2.4, otras propiedades. El agua presenta otras propiedades, entre las que podemos destacar, por ejemplo, y en primer lugar, que es un disolvente de sustancia. De hecho, es el disolvente universal. Prácticamente todas las biomoléculas se encuentran en su seno formadas por disoluciones o coloides. En la naturaleza, ya de por sí, el agua presenta cierta cantidad de sales minerales disueltas, como en el mar, que tiene ciertos tipos de sales en disolución, y también presencia de iones de cloro, sodio, calcio, magnesio, etcétera, en distintas cantidades. De hecho, la sal que está disuelta en el agua es visible cuando el agua se evapora. Otra propiedad es la bioquímica. El agua es el medio en el que transcurren las reacciones metabólicas. Como por ejemplo podemos ver que el agua se forma como producto en muchas reacciones del metabolismo, como en la respiración. Y tiene una importancia también fundamental, por ejemplo, en la fotosíntesis, aportando el hidrógeno necesario. Aquí vemos como el agua traía por las raíces, aportando el hidrógeno necesario para la reducción del CO2. Otra propiedad es el transporte. El papel del agua como vehículo de transporte está estrechamente relacionado con su capacidad disolvente, de llevar materias dentro del agua disueltas. Por esta función se incorporan los nutrientes y se eliminan los productos de desecho por medio de la sangre, de la linfa o de la savia en las plantas, por ejemplo. Aquí tenemos el ejemplo de la savia, cómo llevan partículas transportadas, disueltas en ella. Y por último vamos a hablar de la propiedad de amortiguación mecánica, como en el caso del líquido sinovial, que disminuye el roce entre los huesos, o el cefalorraquídeo, que amortigua los posibles golpes del cráneo en el encéfalo, siendo en su mayoría agua. Y vamos con el último apartado: importancia para la vida que tiene el agua. Al igual que sucede con el oxígeno, el agua es esencial para que tanto los vegetales como los animales, el ser humano y todas las formas de vida conocidas puedan existir. Hay que tener en cuenta que la mayoría de los seres vivos están compuestos en una alta proporción por agua, como podemos ver en esta imagen en algunos de los ejemplos. El hombre, por ejemplo, el 70% es agua y una medusa llega al 95%. En el caso del ser humano, el agua es vital y necesaria para que el organismo pueda seguir funcionando de manera correcta. Agua que, para ser consumida, en el caso del ser humano, tiene que ser potabilizada. Cuando una persona sufre un estado de deshidratación, los tejidos comienzan a perder sus capacidades y las funciones son minimizadas al máximo. Y por otra parte, el agua es responsable directo de la existencia de un complejo número de seres vivos. Es uno de los alimentos más importantes de los vegetales y es responsable del crecimiento de todo tipo de plantas y de la vegetación que existe en el planeta. Y por otro lado, el agua es consumida por los animales, siendo de vital importancia para el desarrollo de los mismos. Y es que desde los primeros organismos que se formaron en la Tierra hasta las plantas y animales más complejos, el agua ha jugado un papel fundamental desde el inicio de la vida. Además de ser esencial para el buen funcionamiento del cuerpo humano, el agua promueve la vida de muchas otras maneras. Y es que sin el agua no podíamos cultivar, criar animales, lavar los alimentos o mantener una buena higiene. E indicar por último que el agua también ha sido clave en la evolución de las civilizaciones, pues ha servido como un medio para viajar y una fuente de energía para las fábricas. Y bueno, con esto daríamos por terminado el primer tema del bloque 5.